¿No habéis terminado aún? Preguntó nuevamente el duque al heraldo. Solo una palabra más de mi noble y venerable señor con respecto a su digno y leal aliado, el rey cristianísimo. Ah, exclamó el duque, levantándose y con un tono más feroz que el empleado hasta entonces. Sin embargo, no tardó en dominarse y volvió a escuchar atentamente. Cuya real persona, según se dice, habéis detenido vos, Carlos de Borgoña, en esta ciudad, contrariamente a vuestros deberes de vasallo de la corona de Francia y a la fe observada entre los soberanos cristianos. Por ese motivo, mi noble y venerado amo os manda por mi boca que pongáis en libertad a su aliado cristianísimo y real, o admitáis el desafío que estoy autorizado a presentaros. ¿Hay algo más todavía? No, repuso el heraldo. Espero hasta ahora la respuesta de vuestra gracia, confiando que la misma evite el derramamiento de sangre cristiana. Entonces, por San Jorge de Borgoña. Pero antes de que continuase hablando se levantó Luis y lo interrumpió con un tono a tal punto digno y lleno de autoridad que Carlos no osó contestar con la palabra. Con vuestro permiso, querido primo de Borgoña, reclamo la prioridad para responder a este insolente heraldo, o lo que fuerais. Volved a llevar al perjuro proscripto y asesino Guillermo de la Marque la noticia de que el rey de Francia estará muy pronto delante de Lieja, con el propósito de castigar el sacrílego asesinato de su difunto y amado pariente, Luis de Borbón, y que se propone ahorcar a de la Marque por la insolencia de llamarlo su aliado y poner su real nombre en la boca de uno de sus villanos mensajeros. Y agregad de mi parte, dijo Carlos, cualquier cosa que pueda decir un príncipe a un ladrón y asesino común. Y ahora, idos. No, esperad, nunca salió heraldo alguno de la corte de Borgoña sin algo que agradecer. Larguez, que le den de azotes hasta que queden los huesos en el aire. Pero con permiso de vuestra gracia, dijeron a un tiempo Crevecoeur y de Invercourt, es un heraldo y como tal con privilegios. ¿Sois acaso tan tontos para pensar que el tabardo hace al heraldo? Puedo asegurar por los blasones de ese hombre que es un simple impostor. Adelantaos, Toazón de Oro, y hacedle algunas preguntas en mi presencia. No obstante su natural descaro, el enviado del jabalí de las Ardenas comenzó a ponerse pálido, anulando ciertos toques de pintura que se había dado en el rostro. Toazón de Oro, como ya hemos dicho, primer heraldo del duque y rey de armas dentro de sus dominios, se adelantó con la solemnidad de quien conoce la importancia de su cargo, y preguntó a su supuesto colega en qué colegio había estudiado la ciencia que profesaba. Fui percebante del colegio de heráldica de Ratisbona, repuso Jabalí Rojo, y obtuve mi diploma de la misma sabia fraternidad. No podríais haber salido de una fuente más digna, repuso Toazón de Oro, con una reverencia aún más profunda que la que hiciera anteriormente, y si me arriesgo a hablar con vos de los misterios de nuestra sublime ciencia, obedeciendo a las órdenes del duque, no es con el ánimo de enseñar, sino de aprender. Vamos, dijo el duque con impaciencia, dejad de lado las ceremonias y preguntadle algo que ponga a prueba su sabiduría. Sería ridículo preguntar a un discípulo del digno colegio de armas de Ratisbona si comprende los términos comunes de la blasonería, pero sin el propósito de ofenderlo, puedo preguntar a Jabalí Rojo si está al tanto de los términos más secretos y misteriosos de la ciencia, por los cuales los sabios se comunican emblemáticamente, como si fuera con una parábola, lo que dicen a otros con lenguaje ordinario, y que por lo tanto vienen a ser como un adorno de la heráldica. No tiene secretos para mí la ciencia de los blasones, repuso con atrevimiento Jabalí Rojo, pero podría ser que en Alemania no usamos los mismos términos que empleáis en Flandes. ¿Cómo podéis decir eso? Repuso Toazón de Oro. Nuestra noble ciencia, que en realidad es el estandarte de la nobleza y la gloria de la generosidad, es la misma en todos los países cristianos, y la conocen hasta los sarracenos y los moros. Por lo tanto, os pido que describáis por medio del método celeste, es decir, de los planetas, las armas que elijáis. Describidlas como os plazca, repuso Jabalí Rojo. No permitiré que me obliguen a hacer pruebas a la voz de mando como una mona en un palo. Mostradle una cota y que haga la descripción a su modo, dijo el duque, y si falla le prometo dejarle la espalda en gules azur y sable. Aquí tenéis, dijo el heraldo de Borgoña, un pergamino en el que he debido trazar un escudo según me lo permitían mis pobres conocimientos. Suplico a mi colega, si en realidad pertenece al honorable colegio de armas de Ratisbona, que me lo descifre en lenguaje apropiado. El glorioso, que parecía divertirse sobremanera con esta conversación, habíase acercado para entonces a los dos heraldos y se dirigió a Jabalí Rojo en momentos en que éste miraba sin esperanzas el pergamino. Yo os ayudaré, buen muchacho,
Esto, señores y amos, representa a un gato en acecho ante la ventana de una lechería. La risa que provocó esta salida resultó hasta cierto punto ventajosa para Jabalí Rojo, puesto que Toazón de Oro, indignado ante la falsa interpretación de su dibujo, explicó que representaba el escudo que llevaba Gidelberto, rey de Francia, después de haber tomado prisionero a Gandemar, rey de Borgoña. Figuraba en el mismo una onza, emblema del príncipe cautivo, detrás de una reja, que luego definió Toazón de Oro con términos técnicos que solamente los iniciados podían comprender. A fe mía, comentó el glorioso, que si el gato representa Borgoña, en la actualidad tiene el mejor lado de la reja. Tenéis razón, amigo, dijo Luis, riendo, mientras el resto de los presentes y hasta el mismo Carlos parecían desconcertados ante una broma tan directa. Os debo una moneda de oro por convertir algo que parecía patético en un asunto alegre, forma en que confío habrá de terminar. Callaos, glorioso, dijo el duque, y vos, Toazón de Oro, sois demasiado sabio para que se os entienda. Retiraos. A ver, alguno de vosotros, traed a ese pícaro. Escucha, villano, continuó con su tono más feroz, ¿conocéis la diferencia que existe entre la plata y el oro, aparte de la existente en moneda acuñada? Por el amor de Dios, señor, tened compasión de mí, interceded a mi favor, noble rey Luis. Hablad por vos mismo. En una palabra, ¿sois o no heraldo? Solo en esta oportunidad, reconoció el enviado. Por San Jorge, dijo el duque, lanzando a Luis una mirada disimulada, no conozco más que un solo rey o caballero que haya prostituido en tal forma la noble ciencia sobre la que descansan la realeza y la sabiduría, salvo aquel rey que envió a Eduardo de Inglaterra un servidor disfrazado de heraldo. Tal estratagema, dijo Luis, riendo o simulando reírse, podía justificarse solamente en una corte donde no se encontraban heraldos en aquel momento, y el caso era urgente. Pero aunque pudo pasar con ruedos y groseros isleños, nadie cuyos sesos sean un poco mejores que los de un jabalí puede pensar en hacer pasar semejante engaño en la ilustrada corte de Borgoña. Quien quiera que lo haya enviado, dijo el duque ferozmente, se lo devolveremos en malas condiciones. Vamos, arrastradlo al mercado, castigadlo con bridas de caballos y látigos de perros hasta que el tabardo caiga hecho pedazos. Aquí, al jabalí rojo, sus 4 o 5 grandes podencos, como los que figuran en los cuadros de caza que pintaron juntos Rubens y Snyders, respondían a aquellas conocidas exclamaciones con feroces ladridos, como si el jabalí hubiese salido en aquel momento de su cubil. Por la cruz, dijo el rey Luis, aparentando adoptar el mismo humor de su peligroso primo, ya que el asno ha vestido la piel del jabalí, podría alargar los perros para que se la arranquen. Es verdad, exclamó el duque Carlos, cuya fantasía recibió favorablemente aquel capricho. Así se hará. Largada a los perros, largada a Tablot y Beaumont. Lo correremos desde la puerta del castillo hasta la puerta del este. Espero que vuestra gracia me trate como una pieza de casa, dijo el infeliz, tratando de tomar el asunto lo mejor posible, y me permite usar los mismos derechos. No sois más que una sabandija, y no os concierne la letra del libro de caza. Sin embargo, tendréis una ventaja de 60 yardas, aunque solo sea por vuestro descaro sin igual. Salgamos, señores, vamos a presenciar una cacería. Y el consejo en pleno salió tumultuosamente, aunque ninguno lo hizo con mayor rapidez que los dos príncipes, con el deseo de divertirse con el caritativo pasatiempo que sugiriera el rey Luis. El jabalí rojo demostró excelentes condiciones. Parecía que el terror hubiese puesto alas en sus pies, y a pesar de ser perseguido por una decena de perros de caza usados por los cuernos y los gritos de los cazadores, corrió como el viento, y de no haber visto trabados sus movimientos por la túnica de heraldo, la peor prenda para un corredor, hubiese podido escapar a los perros con todo, alcanzó a evitar sus embestidas 1 o 2 veces, en una forma que obtuvo gran aprobación de parte de los espectadores. Ninguno de estos, ni el mismo Carlos, celebró tanto este juego como el rey Luis, quien en parte por consideraciones políticas y en parte porque su carácter se inclinaba por naturaleza a disfrutar con la vista de los sufrimientos humanos cuando se exhibían en forma cómica, rió hasta que le corrieron las lágrimas, y en su rapto de alegría llegó a tomarse del saco del duque como para sostenerse, en tanto que Carlos, no menos complacido, pasó su brazo por encima del hombro del rey, haciendo así una verdadera exhibición de confiada simpatía y familiaridad, tan diferente de las relaciones poco tiempo atrás sostenidas.
La rapidez, empero, del falso heraldo no pudo salvarlo de los colmillos de sus perseguidores, que lo alcanzaron, lo derribaron y hubieran probablemente acabado con él de no haber gritado el duque: «¡Atadlos! ¡Atadlos! ¡Quitádselo de encima!». Ha corrido tan bien que, a pesar de que no luchó hasta el fin, no lo despacharemos. Acudieron en consecuencia varios servidores para sacar a los perros y pronto se vio que algunos de ellos los tenían atados por pares y otros perseguían por las calles a los canes que con aire de triunfo agitaban los destrozados restos pintados y bordados del tabardo que el desgraciado se pusiera en mala hora. En esos momentos, y cuando el duque estaba demasiado preocupado con lo que pasaba delante de él para fijarse en lo que se decía detrás, Oliver el diablo, inclinándose hacia el rey, le murmuró al oído: «Es el gitano Hayreddin Mulgrevín. ¿No convendría que llegase a hablar con el duque?». «Debe morir», repuso el rey en el mismo tono. «Los muertos no hablan». Instantes después, Tristán el ermitaño, a quien Oliver había dado sus instrucciones, se presentó delante del rey y el duque y dijo con su tono áspero: «Con el permiso de vuestra majestad y vuestra gracia, esta pieza de casa es mía y la reclamo, pues está marcada con mi señal, una flor de lis en el hombro, según pueden ver todos. Es un villano reconocido que ha asesinado súbditos del rey, robado iglesias, violado vírgenes, cazado siervos en los parques reales». «Basta, basta», dijo Carlos. «Es de propiedad de mi real primo por muchas razones. ¿Qué hará con él vuestra majestad?». «Si queda a mi disposición, le daré por lo menos una lección sobre la ciencia de la heráldica, en la que es tan ignorante. Le explicaré tan solo el significado de una cruz de potencia, con un lazo corredizo apropiado, que en lugar de adorno le servirá de sostén. Que se gradúe con vuestro compadre Tristán, que es un profundo conocedor de estos misterios». Esta respuesta del duque y la gran carcajada con que celebró su propio ingenio fueron festejadas con tanto entusiasmo por el rey que su rival no pudo evitar de mirarlo amistosamente mientras observaba: «Luis, Luis, si el cielo permitiera que fueseis un monarca tan leal como sois alegre compañero, no puedo menos que pensar a menudo en los momentos tan felices que hemos pasado juntos. Podéis hacerlos renacer cuando os guste. Os otorgaré todas las concesiones que podáis exigirme en mi situación actual, sin convertiros en despreciable para la cristiandad, y juraré cumplirlas ante la santa reliquia que tengo el privilegio de llevar siempre sobre mi persona, un fragmento de la Santa Cruz». Y al decir esto, sacó un pequeño relicario de oro que pendía de su cuello, con una cadena del mismo metal, y besándolo devotamente continuó: «Nunca se hizo un juramento falso sobre esta reliquia, sin que fuera vengado antes de que pasara el año. Sin embargo, es la misma sobre la cual me jurasteis amistad al salir de Borgoña, y poco más tarde enviabais al bastardo Rubempré para raptarme o asesinarme. Vamos, querido primo, estáis descubriendo viejos agravios. Os aseguro, sin embargo, que estáis engañados en este asunto, y además no juré sobre esta misma reliquia, sino sobre otro fragmento de la cruz que había conseguido por el gran señor y cuyas virtudes habían quedado sin duda debilitadas por la compañía de los infieles. Por otra parte, no estalló la guerra del bien público aquel mismo año. No acampó en San Dionisio el ejército borgoñón, respaldado por los grandes y señores feudales de Francia. No me vi obligado a ceder la Normandía a mi hermano. No, Dios no me permita que perjure sobre una reliquia como esta. Bueno, primo, creo que habéis recibido una lección que os enseñará a proceder de buena fe en otra oportunidad. Y ahora, de una vez por todas, sin cumplimientos ni dobleces, ¿mantenéis vuestra promesa de marchar conmigo para castigar a los liegenses y al asesino Guillermo de la Marck? Marcharé contra ellos con la alta y baja nobleza de Francia y con la oriflama desplegada». «No, no, eso es más de lo necesario y conveniente. La presencia de vuestra guardia escocesa y 200 lanzas escogidas servirá para demostrar que obráis libremente. Un gran ejército podría ponerme realmente en libertad, ibas a decir, querido primo. Bien, disponed el número de mis servidores, y para eliminar todo motivo de disgusto accederéis a que la condesa Isabel de Croix contraiga matrimonio con el duque de Orleans. Lleváis mi condescendencia al extremo, querido primo. El duque es el prometido de mi hija Juana. Sed generoso, dejad de lado este tema y hablemos más bien de las ciudades del Soma. Mi consejo hablará sobre ese asunto con vuestra majestad. Por mi parte, me preocupa menos la adquisición de territorios que la reparación de los agravios. Habéis intervenido en los negocios de mis vasallos y pretendido disponer de las manos de una de las súbditas de Borgoña. Por lo tanto, vuestra majestad debe casarla con alguien de su familia. De lo contrario, nuestra conferencia queda trunca».
Si dijera que lo hago de buena voluntad, nadie me creería. Podéis juzgar entonces mi deseo de complaceros si os digo con el mayor sentimiento que, obtenida la dispensa del Papa y el consentimiento de las partes, no me opondré a la concertación de este matrimonio que proponéis.